Buen día, mi nombre es Paula García y junto a mi grupo conformado por Andrés González, Hilarimar Gómez, Jocelyn Girón, Jorge Budiño, Mari Carmen Graterol, Pedro García, Ronnie Hernández, Valentina Giorlani y Yanelis Franco, les presentaremos lo que es la anatomía y fisiología sexual del hombre. Cuando hablamos de la anatomía sexual masculina, esta la podemos clasificar en anatomía externa, anatomía interna y glándulas anexas. En el caso de la anatomía externa, esta está constituida por lo que son el pene y el escroto. En el caso de la anatomía interna, constituida por los testículos, el epidídimo y las vías espermáticas. Y en el caso de las glándulas anexas, tendremos la próstata y las glándulas bulbouretrales. Para empezar a hablar de la anatomía externa correspondida por el pene y el escroto, empezaremos hablando del pene, el cual es el órgano sexual masculino reconocido por su capacidad eréctil. Esta se encuentra por debajo de la sínfisis del pubis y por encima del escroto. Tiene una capacidad de erección que es necesaria para que pueda cumplir su función tanto sexual como reproductiva. Y esta capacidad viene dada gracias a su tejido cavernoso eréctil que lo constituye. En él también podemos destacar que se encuentra la porción distal de la uretra, que es necesaria para la micción y que ocurra un correcto funcionamiento del sistema urinario. En estado de reposo, él se encuentra flácido, cilíndrico y pende del escroto, pende delante del escroto. Se encuentra recubierto por lo que es un pliegue de tegumentos denominado el prepucio. En estado eréctil es rígido, aumenta de tamaño y se encuentra por delante del pubis y de la pared abdominal. Y es en este estado en el que se puede realizar el estudio anatómico. Esta estructura está constituida por tres partes: la extremidad proximal o raíz del pene, la cual viene dada gracias a la inserción de los cuerpos cavernosos al pubis y al plano medio por el ligamento suspensorio del pene. Encontramos el cuerpo, el cual es cilíndrico y tiene una cara ventral y una dorsal, o en dado caso escrotal y uretral. Y encontramos lo que es la extremidad distal, que está comprendida por el glande, que es liso y está tapizado de mucosa. En su vértice podemos encontrar el orificio uretral, en su base ancha denominada corona, que se encuentra en contacto con el prepucio, y en su cara ventral encontramos lo que es el frenillo prepucial, y tenemos lo que es el prepucio, el cual es un pliegue de tegumentos, como ya había mencionado, y funciona como un manguito que recubre el glande, y su cara externa es mucosa. Bueno, mi nombre es Pedro García y vamos a continuar con la exposición. Hablando acerca de la constitución anatómica del pene, nosotros podemos ver que se divide en dos: su envoltura y sus formaciones eréctiles. Cuando nosotros hablamos acerca de las envolturas del pene, nosotros hablamos acerca de la piel, hablamos del dartos, hablamos de las dos fascias que vendrían siendo la superficial y la profunda, y de la túnica albugínea. Cuando nosotros hablamos acerca de la piel, nosotros podemos ver que esto es una unidad fina y móvil, y la piel es característica por tener dos tipos de glándulas, una que produce esmegma y otra que son glándulas sebáceas. Cuando nosotros hablamos acerca del dardos, lo podemos identificar como una capa de fibras musculares subcutáneas, y su continuación vendría siendo el escroto. Al hablar de las fascias tenemos dos tipos, como ya habíamos mencionado, la que es profunda y la externa. Cuando hablamos acerca de la fascia externa o superficial, podemos tener como característica principal que es aquella que está compuesta por un tejido conectivo laxo. Y cuando hablamos de la profunda, tenemos que tener en cuenta que esta está compuesta por un tejido conectivo fibroso. Cuando nosotros hablamos acerca de la túnica albugínea, podemos ver que es una cápsula fibrosa que envuelve las formaciones eréctiles del pene. Hablando acerca de las formaciones eréctiles del pene, tenemos dos ítems. Uno vendrían siendo los cuerpos cavernosos y los otros los cuerpos esponjosos. Los cuerpos cavernosos son dos y son cilíndricos, y se insertan posterolateralmente desde la parte posterior, valga su redundancia, extendiéndose anteriormente formando la raíz del pene. Hablando acerca de lo que vendría siendo los cuerpos esponjosos, podemos ver que este va de la parte posterior formando el bulbo del pene, y también se extiende de manera anterior formando lo que vendría siendo la estructura del glande. Ahora vamos a hablar del escroto, o también conocido como bolsa testicular. El escroto o bolsa testicular está ubicado detrás del pene y específicamente debajo de la sínfisis del pubis,
Cuando nosotros vemos las características del escroto, podemos identificar que este tiene dos compartimientos, sobre el cual cada compartimiento posee su testículo, los epididimos y las vías inferiores espermátidas. También podemos recalcar como característica que tiene una piel delgada o fina y está más pigmentada que las regiones vecinas. Gracias. Hola, mi nombre es Jocelyn Girón y en este caso voy a hablar acerca de la estructura interna del aparato reproductor masculino. En este caso tenemos los testículos y el ependidimo. Podemos comenzar por los testículos, que estos no es más que órganos ovoides y pares que se encuentran dentro del escroto. Normalmente el izquierdo está a un nivel más inferior que el derecho. Estos pesan aproximadamente 2 gramos y el derecho es mucho más pesado que el izquierdo. Estos van a tener dos extremos, uno superior, uno inferior. Va a tener una cara interna y externa y va a tener un borde anterior y posterior. El borde posterior continúa con el ependidimo y la posición inferior se va a ubicar el condón espermático. Esta tiene una estructura que es la túnica albuginia. Esta no es más que la cubierta externa del testículo y por debajo de esta se encuentra la túnica vaginal. Esta normalmente va a estar formada por tejido conectivo elástico y estos poseen aproximadamente entre 200 y 400 lobulillos y a partir de esto se forma de 1 a 4 túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos van a tener un pequeño segmento que es recto y este mide aproximadamente de 2 centímetros en el tubo. Después de estos tubos rectos se van a desembocar en una estructura parecida a una malla o un laberinto que no es más que la red de Texti. Luego de estas van a partir alrededor de 12 a 13 conductillos diferentes y estos van a llegar a la cabeza del epididimo. Ahora, ¿qué es el epididimo? El epididimo no es más que una estructura en forma de C aplicada al borde posterior del testículo. Esta se encuentra adyacente a la cara externa. Esta posee una cabeza, un cuerpo y un cuello. Ahora, el cuello no es más que el conducto del epididimo por la parte superior. Es la más grande y esta se encuentra aplicada al borde superior del extremo del testículo y depende de él. Ahora, el cuerpo se va a encontrar adherido a la parte posterior del testículo y esta va a estar separada por la parte adyacente de la cara posterior en el seno del epididimo. Y la cola, que no es más que la parte más inferior y la parte más pequeña, y el conducto del epididimo va a aumentar de diámetro y de grosor y llega a ser conducto diferente. Buenos días, doctora. Mi nombre es Andrés González y continuaré con el seminario hablando sobre las vías espermáticas. Estas no son más que conductos cilíndricos firmes, que en un principio son encargados de transportar los espermatozoides y luego el semen hasta su expulsión fuera del organismo. Las vías espermáticas, ilustrando en esta diapositiva, inician inmediatamente luego de la cola del epididimo para formar lo que son los conductos deferentes. Los conductos deferentes son también estructuras cilíndricas que en un inicio están aplicadas posterior-superiormente del testículo y son pares, es decir, hay una de cada lado, una para cada testículo, por supuesto. Estas continúan hacia arriba hasta unirse en el plano medio para luego formar lo que sería el inicio de los conductos eyaculatorios. En la imagen de la izquierda, que no es más que un esquema, un corte sagital de la pelvis de un hombre, está para señalar lo que es la unión de los dos conductos deferentes en línea media, formando el conducto eyaculatorio. Inmediatamente antes y anexo a la formación de este conducto está la vesícula seminal, también llamada glándula seminal, es la que está señalada acá, por supuesto. Cumple la función de producir alrededor del 60% del producto final del semen y también de almacenar el mismo. Se ve aquí en la imagen de la derecha también cómo está anexa a la próstata supero-posterior y justamente antes de la formación del conducto eyaculatorio. Luego de estas dos estructuras tenemos lo que es la continuación terminal común para el sistema genitourinario, el cual es la uretra. Según como se estudia en nuestra universidad, esta tiene 4 porciones, siendo la primera prostática, luego vulvar, esponjosa y navicular, al final. Hablando de la próstata, tenemos de que es una de las principales glándulas anexas del sistema sexual masculino, interno, por
supuesto. Es un órgano que su posición es inferior y posterior respecto a lo que sería la mayor referencia, que es la vejiga. La función de la próstata es producir alrededor del 20% del producto del semen y está ubicada en el espacio perineal profundo encima del diafragma urogenital. Muy importante también que está atravesada tanto por los conductos eyaculadores como luego por la misma uretra. Glándulas uretrales o de Cowper, según su epónimo. Son dos glándulas muy pequeñas adosadas al bulbo del pene, que es esta estructura interna del pene dentro de la pelvis, por supuesto. Son glándulas pares, cada una con su conducto a ambos lados de la línea media. Las glándulas de Cowper o glándulas uretrales cumplen la función de secretar un líquido previo a la eyaculación. Líquido que cumple las funciones de lubricante para el correcto desempeño tanto sexual como reproductivo, ya que sin este sería muy difícil el paso del semen por el final de las vías espermáticas. Bueno, para concluir con el tema anatomía, he de aclarar que se ha hecho un énfasis particular en lo que es anatomía reproductiva y todas las estructuras que están directamente involucradas en la misma. Sin embargo, he de aclarar que el tema a tratar aquí en esta materia de sexología es la anatomía sexual, y si bien todas estas estructuras están involucradas en lo que es el acto sexual no reproductivo del hombre, he de aclarar que a un nivel anatómico, cualquier estructura anatómica del cuerpo puede ser considerada una estructura sexual, de función sexual, ya que la sexualidad, la identidad sexual es sumamente amplia, varía en cada individuo y bueno, no solamente se limita a pene y testículos y órganos internos, sino que según sea la persona puede tener estructuras consideradas sexuales desde el cuello, labios, pezones, el ano, abdomen, muslos, piernas, etc. Muchísimas cosas. Por eso, en este seminario, o en esta parte del seminario, se hace énfasis en las estructuras sexuales directamente involucradas en lo que sería la sexualidad, pues el coito, y la reproducción. Pero se hace este paréntesis para aclarar que cualquier estructura anatómica puede ser o desempeñar funciones sexuales. Muchas gracias y continuaremos ahora con fisiología. Fisiología nerviosa del aparato reproductor masculino. La inervación sensitiva del pene proviene de una rama terminal del nervio pudendo, el nervio dorsal del pene. Este nervio atraviesa el surco dorsal entre los cuerpos cavernosos junto con la arteria y vena del mismo nombre. A lo largo de su curso desprenden muchas ramas sensitivas que irrigan la piel del eje del pene, así como el prepucio y el glande. El glande recibe la mayoría de las terminaciones nerviosas sensoriales, por lo que es la zona más sensible, y la raíz recibe la inervación sensorial de las ramas del nervio ilioinguinal. La inervación autónoma del pene, tanto simpática como parasimpática, proviene del plexo pélvico a través del nervio cavernoso o nervio cavernoso profundo. La inervación simpática proviene de los segmentos S1 y S4 de la médula espinal. Estas fibras viajan dentro de los nervios esplánicos pélvicos o nervi erigentes que hacen sinapsis dentro de los ganglios del plexo pélvico. Las fibras parasimpáticas posganglionares abandonan el plexo pélvico a través del nervio cavernoso, que atraviesa los cuerpos cavernosos. El nervio cavernoso también emite una rama que irriga al cuerpo esponjoso. La inervación simpática proviene de los segmentos T11 y L1 de la médula espinal. Estos nervios hacen sinapsis con el tronco simpático que desprende las fibras simpáticas postganglionares que atraviesan el plexo pélvico y se unen al nervio cavernoso. La erección y la eyaculación están reguladas por la inervación autónoma del pene. La estimulación parasimpática es excitadora ya que provoca la erección. Los estímulos parasimpáticos van a relajar la musculatura lisa de los cuerpos cavernosos y producir una vasodilatación en las arterias helicoidales. Las arterias helicoidales llenan los cuerpos cavernosos comprimiendo el flujo venoso.
Este proceso se va a denominar mecanismo veno-oclusivo y resulta con la erección del pene. Por otro lado, los estímulos simpáticos e inhibitorios provocan la eyaculación cuando se alcanza el nivel crítico de excitación sexual. El proceso de eyaculación se puede dividir en dos fases. En la primera fase, los estímulos simpáticos van a provocar la vasoconstricción de las arterias helicoidales, la contracción de las células del músculo liso dentro de los septos del cuerpo esponjoso y la contracción de las vesículas seminales y de la próstata. Esto da como resultado la acumulación de líquido seminal en la parte proximal de la uretra. Durante la segunda fase, el músculo bulbo esponjoso se contrae y expulsa el líquido seminal a través de la uretra. Cuando termina la eyaculación, el pene vuelve al estado flácido. Un individuo normalmente produce de 3 a 5 mililitros de semen por una eyaculación que contiene alrededor de 300 millones de espermatozoides. Saludos, mi nombre es Danielis Franco y para continuar vamos a hablar sobre la fisiología endocrina. El testículo posee dos funciones básicas. Una función exocrina, ya que este órgano es el encargado de la producción de espermatozoides, y una función endocrina, porque además es capaz de secretar hormonas. Los testículos secretan una serie de hormonas sexuales masculinas que en conjunto reciben el nombre de andrógenos. Y en este grupo encontramos la testosterona, la dihidrotestosterona y la androstenediona. Sin embargo, la cantidad de testosterona que es secretada es superior al resto de las hormonas, por lo cual puede considerarse la hormona testicular más importante. Además, la función endocrina no es autónoma, sino que ésta va a estar controlada por el eje hipotálamo-hipófiso gonadal. ¿Cómo ocurre esto? A nivel del hipotálamo, específicamente en el núcleo arcuato, se encuentran una serie de neuronas que son las encargadas de secretar la hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona es liberada de forma pulsátil y una vez que es secretada, esta hormona va a ser transportada hasta la adenohipófisis a través del sistema porta, que es una red de capilares que unen el hipotálamo con la hipófisis. Y una vez allí, esta hormona se va a unir a receptores específicos para así inducir la liberación de las gonadotropinas, es decir, de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante va a actuar a nivel de las células de Sertoli, las cuales son las encargadas de proteger y nutrir las espermatogonias, que estas células posteriormente van a dar origen a los espermatozoides. Por su parte, la hormona luteinizante va a actuar a nivel de las células de Leydig, estimulando así la producción de testosterona. Estas células se encuentran a nivel del intersticio entre los túbulos seminíferos y ocupan alrededor del 20% de la masa testicular. Una vez que la hormona luteinizante es liberada, ella va a alcanzar las células de Leydig y se va a unir a receptores que se encuentran en la membrana de dicha célula, cuyos receptores son acoplados a proteína G, es decir, que una vez que el ligando se une a su receptor, se van a desencadenar una serie de reacciones enzimáticas, aumentando el AMP cíclico, además de activando una serie de enzimas que son las encargadas de catalizar el colesterol y así sintetizar a partir de allí la testosterona. Buenas, mi nombre es Graterador Mari Carmen, vengo a continuar la explicación de lo que es la fisiología endocrina de las gónadas masculinas. La LH, hormona luteinizante, presenta una función discontinua, fundamentalmente pulsátil, en la cual sus valores disponibles van a representar la característica de esta hormona por la producción de la secreción de la testosterona, ya que la testosterona es la hormona fundamental de la producción sexual de las gónadas masculinas. Al tener la cantidad secretada por la testosterona, se tiene que unir o ajustar a lo que es el ritmo circadiano, que lo determina las últimas horas del día, la madrugada y las primeras horas de la mañana. Un testículo de un adulto, junto a las funciones o a la producción de las células de Leydig, van a producir
de 4 a 7 miligramos de testosterona al día, en la cual representa un 90% en su totalidad. El otro 10% lo va a producir las funciones sexuales de lo que es la glándula suprarrenal. La testosterona, a estar circulando en sangre, va a tener una reproducción sexual de fenotipo masculino. Las otras producciones lo hacen generales el aparato genital. El metabolismo de la testosterona va a representar el 97%, en la cual se va a unir de forma laxa a la albúmina plasmática. Otra es a la globulina E, en la cual es conocida como globulina fijadora de las hormonas sexuales. Estas luego se van a la circulación, donde van a tener un tiempo determinado que oscila de 30 minutos a más de 1 hora o varias horas. En ese tiempo determinado, la testosterona se va a unir a un tejido o se puede degradar como producto inactivo, que luego tiene que ser activadamente desechado. La testosterona puede presentar una retroalimentación negativa, en la cual ella va a disminuir las producciones de la LH por medio de 2 mecanismos. Primero, la testosterona va a ejercer una función en la hipófisis y va a inhibir lo que es la producción de gonadotropina, FSH y LH. Y por segunda, van a inhibir lo que es la GRNH en el hipotálamo y van a reducir la producción de FSH y LH, en la cual puede pertenecer una activación en el hipotálamo, y esto lo que va a hacer es activar la producción de GnRH y va a liberar la FSH y la LH. Por eso es conocido como retroalimentación y se hace todo este proceso y ciclo que se explica en el cuadro presente en la diapositiva. Muchas gracias. Un cordial saludo tengan todos, mi nombre es Ronnie Hernández y voy a dar la ponencia de fisiología sexual. Debemos tener en cuenta que la fisiología sexual parte de la fisiología humana y esta suele ser muy compleja. Esta abarca ciertos componentes, ciertas conductas que el ser humano que se rige en cuanto a son los procesos de su sexualidad. Tenemos el deseo, la excitación, el orgasmo y la resolución, que son diferentes etapas de la misma que siguen dicha fisiología durante el acto sexual. Los cambios que existen tanto en mujeres como en hombres o viceversa puede ser la motivación o interés para la actividad sexual y la expresión de las fantasías sexuales. Estas conductas suceden en ambos y cabe resaltar que las mujeres tienden a excitarse con mucha mayor rapidez que en los hombres. Por eso, la excitación comienza con la fantasía o la conducta física, la lubricación vaginal, la erección del clítoris, la hinchazón de los labios mayores, también la elevación del útero en la pelvis y todos los músculos tienden a tensarse. En cuanto al hombre, comienza con las fantasías o el contacto físico, así como también el agrandamiento testicular. Y también existen cambios como lo es el sofoco, la erección del pezón, los cambios hemodinámicos, la respiración y la frecuencia cardíaca en sí. También tenemos el orgasmo. En estas varían dependiendo. En la mujer el orgasmo ocurre por contracciones de las paredes vaginales y el útero. Y en los hombres se produce por la tensión escrotal de la bolsa del escroto y la secreción de las gotas de líquido seminal, y posteriormente ocurre la eyaculación. En cuanto a la resolución, las mujeres experimentan poco o ningún periodo refractario y los hombres tienen un periodo refractario que dura de minutos a horas, durante el cual no pueden volver a experimentar el orgasmo. ¿Okay? En cuanto a los orgasmos que no lo había dicho y los cambios que ocurren en esto, tanto en hombres como mujeres, se producen las muecas faciales, la liberación de la tensión,
ligera nubosidad de la conciencia, las contracciones involuntarias del esfínter anal y así aumento de agudo de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, así como también se producen cambios en ambos durante la resolución, como los músculos, el relajamiento de los músculos, mejor dicho, el estado cardiovascular que vuelve a la línea base y los órganos sexuales vuelven a la normalidad como tal. También podemos decir que hay cambios sexuales con la edad. Los cambios en las mujeres que se produce sequedad y adelgazamiento de la vagina. Esto ocurre más que todo en la tercera edad. Adelgazamiento de la vagina, de las paredes vaginales, mejor dicho. También disminución de los estrógenos, disminución de la sensibilidad en los órganos como en el pezón y en el clítoris y la vulva. En los hombres también ocurre, la erección suele ser más lenta, la erección más débil, la disminución de la intensidad de la eyaculación, el periodo refractario suele ser más largo y la necesidad más tiende a la necesidad en cuanto a la estimulación tienden a perdurar mucho más. Y los cambios que ocurren en ambos sexos son la disminución normal o leve del deseo e interés y la actividad sexual. También existen ciertos trastornos conductuales o que podemos decir que existen ciertos trastornos psicológicos, para no decir que son conductuales, como lo es la disforia de género, que es también conocida como trastorno de identidad de género. Los individuos con disforia de género tienen dificultades para conciliar la incongruencia entre su género expresado y el género asignado, y por ende existe un conflicto interno continuo entre la identidad del género y la identidad sexual misma. Los primeros signos de comportamiento transgénico comienzan alrededor de los 3 años y es el momento en el que se establece la identidad de género como tal. También tenemos la disfunción sexual femenina y la disfunción sexual masculina. La disfunción sexual femenina es un trastorno que puede ocurrir en cualquier parte del ciclo sexual de la fémina. Este grupo de trastornos incluye el trastorno del deseo, los trastornos de la excitación, los trastornos orgásmicos y los trastornos del dolor. La disfunción también puede ser resultado de tensiones y conflictos interpersonales, así como las enfermedades físicas del consumo de medicamentos o sustancias. Y estos trastornos provocan una gran angustia también en los pacientes, en dichos pacientes. Y sobre todo, también tenemos la disfunción sexual masculina, como ya le había nombrado, que es de gran prevalencia y es de gran preocupación para muchos hombres, porque ellos piensan que esto es signo de desmotivación en cuanto a su virilidad. Y esto es un trastorno que puede ocurrir en cualquier parte del ciclo en cuanto a la respuesta sexual masculina. Este grupo de trastornos incluye los trastornos del deseo, los trastornos de la excitación y los trastornos orgásmicos. La disfunción puede estar causada por trastornos psicológicos, enfermedades endocrinas, disfunción neurogénica, enfermedad médica y crónica también, o el abuso también de medicamentos o sustancias. Y tenemos que tener en cuenta que los hombres también suelen, por tabú, tienden a no decir, a no hablar o no comunicar y no tienden a ir al médico por el simple hecho del que dirán, y esto es falso. Por eso es que hay que buscar atención médica. Mientras tengamos una atención médica adecuada, precoz, podemos relentecer dichos trastornos. Y para terminar tenemos un mensaje de Nietzsche que dice: amar la sexualidad es amar a la vida, la veneración de la creación de vida, afirmación del triunfo de la vida sobre la muerte. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Orduño, les vengo a hablar sobre lo que es la fisiología sexual. La fisiología sexual y el desarrollo sexual comienzan en la primera infancia y representan un complejo de acontecimientos que conducen al desarrollo final de la orientación y el comportamiento sexual. El comportamiento y las interacciones sexuales incluyen varios cambios que son bastante diferentes tanto en hombres como en mujeres. Hay 3 formas de determinar el sexo biológico de una persona. La primera es el sexo genético, que está determinado por la presencia de cromosomas sexuales XX en mujer y XY que es igual a hombre.
El sexo gonodal, que también está determinado por la presencia de estructuras reproductivas como ovarios en las mujeres, testículos en los hombres. Y el sexo fenotipo, que son nada más y nada menos que las gónadas humanas que producen diferentes hormonas que determinan el fenotipo externo. Hay que también conocer lo que son diferentes tipos de términos. Entre esos tenemos lo que es la identidad de género. Este representa el sentido interno de masculinidad o feminidad del individuo y suele establecerse a los 3 años de edad. El rol o comportamiento de género, este representa los comportamientos que se asignan o se esperan de un individuo. Puede ser congruente o incongruente con la identidad de género del individuo. La orientación sexual es un patrón de excitación física y emocional del individuo. La evaluación individual de la propia orientación sexual se denomina identidad sexual. Un ejemplo de esto es la homosexualidad, que es la atracción por personas con la misma identidad de género. También está lo que es la heterosexualidad, que es la atracción por personas con identidad de género opuesta. La bisexualidad, que es la atracción por cualquiera de las dos identidades de género. La asexualidad, que es la atracción por ninguna de las identidades de género. Y salir del armario, que es también conocido coloquialmente como destaparse. Se define como el reconocimiento por parte del individuo de su orientación sexual. También otro término que tenemos que conocer, o otro ejemplo, es la disforia de género, que es el malestar emocional derivado de la desajuste entre la identidad de género y la identidad sexual. Se observan en los niños con mayor frecuencia que en la niña. ¿Cuál es el comportamiento durante el desarrollo sexual? Lo vamos a dividir en dos, un comportamiento adecuado y un comportamiento inadecuado. Entre los comportamientos adecuados tenemos que durante los primeros años de la infancia, los niños suelen mostrar interés por explorar los genitales propios o ajenos, desnudarse a sí mismo o a otro, movimientos masturbatorios, hacer preguntas sobre la reproducción o sexualidad, aumento del interés por las palabras o juegos sexuales. La masturbación se considera también un comportamiento normal a todas las edades y se da por igual en ambos sexos. Solo es patológica cuando interfiere en el funcionamiento normal. La exploración de la sexualidad humana es normal, sobre todo durante la adolescencia, con parejas diferentes o del mismo sexo. Y entre los comportamientos anormales hay que hablar sobre la inserción repetida de objetos en la vagina o el ano, también los juegos sexuales inapropiados, simulación de relaciones sexuales genitales, como por ejemplo también orales y genitales o anales genitales, y el uso de la fuerza en juegos sexuales, conocimiento sexual inapropiado para la edad.